Hola, Ari. Hola, hola.
Yo soy, como muchos ya me conocéis, Daniel Pengol, profesor del máster en Dirección de Internet. Y esta sesión está enmarcada en este máster, ¿vale? Es parte, digamos, de este enfoque que tenemos en el máster de que veáis casos prácticos, casos reales, que os cuenten además en primera persona pues, profesionales respetados del sector y gente reconocida. Y hoy tenemos a Mónica Zapata, que Mónica Zapata es consultora de experiencia de usuario y diseñadora de interacción. Desde hace, decíamos, estamos intentando contar hace un rato, unos 15, 16, 17 años. Es complicado incluso determinarlo en qué momento empieza a hacerlo. Y desde el 2010, decíamos, está como directora en Optimizer, ¿vale? Que es una consultora de diseño estratégico para web, en la que pues ha trabajado para multitud de clientes como BBV, ING Direct, Rico, Gas Natural, Fútbol Club Barcelona, es decir, multitud de clientes y todo tipo de clientes de distintos sectores. Y justamente hoy Mónica nos viene a hablar de algunos casos concretos, algunas historias concretas sobre sus experiencias con este. ¿Algo más? Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Como comentaba Dani, el objetivo es un poco daros unas pinceladas de los proyectos que hacemos en Optimizer. Yo he seleccionado 4 proyectos que fueran representativos del tipo de trabajo que hacemos, y la idea también es que veáis a través de estos proyectos pues cómo trabajamos y a qué le damos valor en el día a día de nuestro trabajo. Bueno, en primer lugar, presentaros Optimizer. Optimizer es una consultora que nos dedicamos a diseñar y evaluar experiencias digitales. Hace mucho tiempo que empezamos a utilizar el concepto de experiencias digitales, porque realmente hablar de web hoy en día pues es como un poco hasta ridículo, ¿no? Porque el digital va mucho más allá de web y va mucho más allá de apps. Interfaz digital, pues como todos sabéis, está en muchos sitios, están electrodomésticos, están los GPS, están los relojes, están en sitios, con lo cual tenemos que hablar de experiencias digitales porque tocamos proyectos de todo tipo, aunque sí que es verdad que los proyectos web, para entendernos, y las apps pues continúan siendo el grosso de los tipos de proyectos que al menos hacemos desde Optimizer. Una de las cosas importantes que a nosotros nos gusta decir desde Optimizer que buscamos en todos nuestros proyectos es esta necesidad de buscar un equilibrio entre las necesidades de nuestros clientes y las necesidades de los usuarios de nuestros clientes, ¿vale? Creemos que ese es parte del éxito de todos los proyectos. ¿Cómo va esto? Pues normalmente cuando un cliente te pide realizar un proyecto, normalmente te dice cuáles son sus objetivos. Puede ser posicionamiento, puede ser conversión, captación de leads, etcétera, etcétera. Y normalmente te dice, y yo ya sé cómo son, y yo ya sé lo que necesitan mis usuarios. Aquí nosotros nos lo creemos, pero entre comillas. Y siempre intentamos buscar un poco más allá, investigar un poco más allá y conocer al usuario final del servicio, de la experiencia digital que nosotros vamos a evaluar o vamos a ayudar a construir. ¿De acuerdo? Como decía Dani, llevo muchos años haciendo esto, no solo desde Optimizer, sino que antes lo había hecho en una multinacional y antes en otra consultora del sector, y realmente me puedo permitir de algún modo deciros o daros el consejo de que buscar este equilibrio en la balanza entre lo que pide vuestro cliente y lo que necesita el usuario final, la mayoría de veces es la garantía de éxito del proyecto. A veces lo tendréis que luchar más y a veces menos con vuestro cliente para que lo entienda, para que entienda que es necesario incorporar la figura del usuario final, pero luego estará eternamente agradecido de que hayáis hecho esta inmersión del usuario final en el proyecto, porque ellos mismos, vuestro cliente, verá los beneficios de haberlo afrontado así. ¿Eh? Os pongo un pequeño vídeo que explica, es el vídeo que hicimos para los 5 años de Optimizer. También lo hablábamos con Dani y decía, bueno, este es el que hicimos para los 5 años, estamos a principios de año 2017, cumpliremos ya 7. Que explica un poco cómo trabajamos y veréis también un poco lo que dicen nuestros clientes de nosotros. Lo que hicimos para hacer este vídeo es pedirle a nuestros clientes que libremente dijeran cómo trabajábamos o qué era lo que valoraban de hacer proyectos con nosotros. Y esto describe un poco nuestro proceso de trabajo.
Optimizer surgió hace 5 años de la mano de 2 personas que llevábamos mucho tiempo trabajando en el sector digital. Emma venía de agencia de publicidad y yo venía más del mundo de la consultoría. El reto que nos pusimos encima de la mesa es: vamos a tener una máxima que va a ser la calidad. Nuestra experiencia trabajando con Optimizer ha sido excelente. Nosotros les planteamos un reto, ¿no?, que era el hacer una web responsive para una cadena hotelera en un momento en que no existían webs responsive para cadenas hoteleras. La experiencia con Optimizer ha sido muy positiva. Optimizer nos ha permitido afrontar un proyecto digital con una metodología que nos ha puesto la experiencia de usuario en el centro. Este tipo de proveedores de investigación me gusta mucho el que cuando te cuentan algo digas: te he hecho la razón, como no se me había ocurrido a mí. Y ese es el que tiene valor, ¿no? Si alguien te dice: oye, tengo este problema, tal, ¿con quién trabajáis vosotros? Yo, Optimizer. Es una empresa con la que he trabajado y recomendaría. En una fase inicial pensábamos en ellos muy en clave de la usabilidad, el cómo hacer una web bien adaptada al multidispositivo, pero luego trabajando con ellos nos dimos cuenta que también eran muy buen partner desde el punto de vista de darnos soporte en lo que es la ejecución del proyecto, más allá de los aspectos de usabilidad, sino en implantar un método de trabajo. La experiencia, ¿no?, de trabajar con Optimizer, me llevo esto, de una estructura muy marcada y muy detallada y muy bien seguida para todos, ¿no?, que nos ayuda a nosotros también. El entregable final es siempre muy bueno, es de muy alta calidad y es lo que siempre nos ha hecho seguir trabajando con Optimizer. De hecho, yo he puesto como ejemplo sus entregables a otros proveedores, ¿no? Y siempre ha sido muy bueno, porque al final tienes una guía que se lo das a un desarrollador y casi no tienes que darle ni funcional, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. La excelencia, porque sí pienso que a diferencia de mucha gente que dice que entiende de usabilidad de interfaces, ahí hay personas que tienen un conocimiento profundo y además se esfuerzan en aplicarlo en el contexto determinado y eso hace mucha diferencia. Lo que proponen lo defienden, y lo defienden con uñas y dientes, porque están convencidas y porque su experiencia les dice que tiene que ser así. Y no ceden fácilmente a la opinión del cliente. Y eso me parece bueno. O sea, alguien en servicios profesionales que diga al cliente lo que tiene que hacer y le discuta al cliente y le cambia al cliente su idea inicial, y además de forma argumentada y racional, me parece que vale su peso en oro. A mí de aquí a 5 años me gustaría mirar hacia atrás y ver que estamos trabajando con la misma ilusión que tenemos ahora, ¿no? Lo que me gustaría de aquí a 5 años es que Optimizer siguiera manteniendo el mismo compromiso con la calidad y el mismo nivel de personalización que fue el origen. Profesionalidad. Compromiso. Proactividad. Experiencia. Agilidad. Resolutivo. Orientado a resultados. Y sobre todo personalidad. Bueno, quería compartir con vosotros este vídeo porque yo creo que realmente define bastante cómo somos y cómo nos gusta trabajar en Optimizer. Básicamente, si me preguntáis ¿y qué tipo de proyectos hacéis? Pues yo os lo explicaría a partir de estas 3 líneas de trabajo. Nosotros hay una línea que le llamamos de definición y audit de estrategias digitales. Esta línea nos ha venido un poco con la evolución de cómo ha ido todo en el panorama digital. Básicamente, ¿qué nos estamos encontrando? ¿Qué nos hemos venido encontrando en los últimos años? Hay muchos clientes que han ido construyendo su ecosistema digital pues un poco sobre la marcha, ¿no? Y sobre lo que ha ido saliendo. ¿Qué quiere decir eso? Oye, que hay que tener una app. Oye, pues
voy a hacer una app. Oye, hay que estar en las redes sociales. Oye, pues voy a abrir cuentas en todas las redes sociales. Oye, que dicen que hay que tener una web que sea responsive. Oye, voy a hacer una web responsive. ¿Vale? Y un poco sin plantearse en ningún momento, sin pararse a pensar en ningún momento si eso tenía sentido o no tenía sentido, si eso le reportaba beneficios, si iba alineado con su estrategia a nivel de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido algo que yo os diría es bastante común en cualquiera de las organizaciones que nosotros trabajamos. ¿Qué ocurre? Que llegamos al año 2015, 2016 y hay muchas organizaciones que se dan cuenta que no pueden seguir así, porque sale, oye, y ahora me dicen que hay que estar en relojes, tendría que hacer una app para estar en Apple Watch, tendría que tener una app para Android Wear. Se empiezan como a asustar, ¿no?, de lo que puede llegar a venir, y entendiendo también que la gestión de todos los canales que tienen dentro de su ecosistema cada vez es más complicada, cada vez es menos efectiva, y muchas veces incluso recibiendo el feedback por parte del usuario final de que la presencia que tienen no es del todo ideal, y recibiendo quejas y diciendo que no, y dicen, hombre, estoy haciendo todo lo que puedo, intento estar en todos los canales y resulta que no los tengo contentos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, eso nos ha llevado a desarrollar una línea de servicio, una línea de trabajo muy orientada a auditar el ecosistema, la estrategia digital del cliente, ¿de acuerdo? Lo que hacemos en estos casos es evaluar cuál es el universo, el ecosistema digital que tiene en ese momento el cliente, contrastarlo con el usuario final y ver realmente si hay un encaje o no de lo que realmente necesita el usuario, la estrategia que tiene la organización y el ecosistema digital que tienen planteado, y establecer a partir de ahí la recomendación de cuál debería el ecosistema digital y cuál debería ser el roadmap para reconstruir el ecosistema digital hacia donde debería ser en relación a donde están, ¿vale? La segunda línea es la línea de diseño de experiencias, y aquí, pues bien sea porque surge la necesidad de llevar a cabo una nueva experiencia digital que no existe, o bien porque necesitamos rediseñar algo que ya existe, nosotros aquí lo que hacemos es todo el proceso de investigación estratégica, de contexto, el análisis de las necesidades del cliente, el análisis de las necesidades del usuario, la conceptualización, el diseño gráfico, etcétera, etcétera, es decir, en la metodología. Supongo que algunos de vosotros que estáis haciendo el máster pues os suena sobradamente. Y luego la última es evaluación de experiencias. Tenemos clientes que son clientes nuestros no porque les diseñamos experiencias, sino porque les ayudamos a evaluar o les ayudamos a ir de algún modo auditando la experiencia que ellos están construyendo. Hoy veréis, por ejemplo, el caso de ING que he traído, que es un caso de evaluación de experiencias. Nosotros no diseñamos la experiencia, sino que el cliente, o bien porque ya lo ha hecho previamente y tiene problemas a lo mejor de conversión, a veces llegan clientes que dicen, oye, yo saqué la web nueva o el e-commerce hace un año y he bajado la conversión un montón y no entiendo por qué, no sé qué me está pasando, sí que tengo la analytics, veo dónde cae la gente en el funnel, pero yo no entiendo por qué, ¿no? Y en mobile me está pasando esto y en esto me está pasando lo otro, pero no entiendo por qué está pasando. Eso sería un caso en el que auditamos o evaluamos una experiencia digital. Otro caso, un cliente que dice, oye, mira, yo voy a crear una nueva experiencia, voy a hacer un nuevo diseño de una aplicación, de una web, de un servicio digital, y durante la construcción de este nuevo proyecto lo que necesito es que vayamos haciendo prototipos y vosotros los vayáis contrastando con el usuario final y vayamos iterando sobre lo que yo estoy construyendo, porque eso me va a permitir, el día que yo lance el nuevo servicio, me va a permitir ser mucho más preciso y estar mucho más alineado con el usuario final que al final va a utilizar ese servicio. Pues serían dos casos en los que el tipo de proyecto sería de evaluación de experiencia, ¿de acuerdo? Luego, en la realidad, es que tenemos clientes que a lo mejor empiezan por un audit de su estrategia digital y que eso nos lleva a diseñar alguna de los proyectos que se derivan del ecosistema recomendado, y a veces hay algún cliente que entra por evaluación de una experiencia que nos acaba llevando al rediseño de esa experiencia. Es decir, es verdad que tenemos clientes que se mueven entre las tres líneas de servicio. ¿Cómo trabajamos? Bueno, al final intentamos aplicar metodologías que vienen del Service Design, que vienen del User Experience. También estamos
muy convencidos que es muy importante la co-creación y el co-design, creemos mucho en ello y eso lo hacemos tanto con el cliente como con el usuario. ¿Qué quiere decir? Nosotros en proyectos grandes, por ejemplo, os explicaré el case study del Barça, lo que hacemos es decir, oye, si este proyecto tiene que tirar adelante, necesitamos hacer co-creación con la gente del Barça, necesitamos co-crear con el propio cliente. ¿Por qué? Porque es un proyecto estratégico en el que mucha gente tiene cosas a decir, en que hay muchas partes implicadas y si no incorporamos al cliente, a todas las partes implicadas en el proyecto, seguramente no vamos a conseguir que se involucren y que realmente remen todos hacia el mismo punto para conseguir que el proyecto salga adelante, ¿vale? Y con el usuario final, lo mismo. Muchas veces el usuario final nos ayuda con metodologías de co-creación, en focus groups, en workshops de trabajo, nos ayuda a definir cómo tiene que ser una experiencia digital. Bien porque trabajamos con metodologías de car sorting que nos ayudan a construir la arquitectura o a definir la mejor agrupación de contenidos, a veces nos ayudan a definir cómo tendría que presentarse el contenido, etcétera, etcétera. Dependiendo del proyecto podemos aplicar unos ejercicios u otros. Pero lo que sí sabemos seguro es que eso es una metodología que nos ayuda a acelerar la toma de decisiones, alinear todas las partes implicadas y andar sobre seguro. Conversión y optimización, pues evidentemente está siempre detrás. Aquí cuando yo hablo de conversión no os quedéis detrás que solo buscamos conversión económica en el sentido de es un e-commerce lo que busca, ¿no? En un e-commerce es muy fácil. ¿Qué busca un e-commerce? Vender más, eso es conversión. ¿Cuánto vendes más? Ahí has aumentado la conversión. La conversión la podemos medir de muchas maneras. Se puede medir incluso en una web corporativa, ¿de acuerdo? Depende de la medida que tú quieras aplicar para medir. Es decir, tú puedes medir la conversión a partir de visitas, es decir, yo lo que quiero es incrementar el número de visitas, o yo quiero incrementar el tiempo en mi site, o yo quiero incrementar el número de páginas vistas o el recorrido que hace el usuario dentro de mi site. Eso para mí puede ser una medida de conversión y puedo no vender. Evidentemente lo puedo también hacer a partir de la captación de leads, etcétera, etcétera. Es muy importante que esto también lo habléis con el cliente cuando afrontáis el proyecto en la fase inicial, cómo vamos a medir la optimización y conversión de este proyecto, ¿de acuerdo? Cosas que también estamos incorporando en nuestra metodología de trabajo. Temas de neuromarketing. Esto es algo que llevamos un par de años intentando darle gas dentro de los proyectos. Nos está costando principalmente porque los clientes no son del todo receptivos, porque como siempre, cosas nuevas, pues lo miran con un poco de distancia. Pero ahora tenemos la capacidad de medir las emociones de los usuarios. Hasta ahora tú podías medir a través de test de usuarios, ¿no? Podías hacer un test de usuarios y podías monitorizar cómo navegaba el usuario, podías grabarlo diciendo lo que opinaba, incluso con eye tracking podías medir, ¿no? Podías llegar a monitorizar dónde concentraba la vista, ¿no? el usuario, y todo eso te llevaba a sacar conclusiones. ¿Qué podemos hacer ahora además? Podemos medir, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, podemos medir la conductividad de la piel, podemos medir las frecuencias de las ondas cerebrales y eso nos puede llevar a sacar conclusiones en relación a temas de engagement, a relación de puntas de estrés, a focos de atención, y eso realmente en función de los proyectos puede sumar mucho en la toma de decisiones, ¿vale? Os explico un caso porque no va a estar luego en ningún case study para que entendáis esto cómo se aplicaría. Tenemos un cliente que es un cliente que se dedica a la construcción, bueno, genera tanto de GPS, tanto lo que es el hardware, es decir, el GPS como hardware, como el GPS como software, ¿vale? Es decir, el software que está dentro de cada uno de los dispositivos, ¿de acuerdo? Hace un par de años contactaron con nosotros porque tenían problemas empezaron a detectar que los usuarios ellos hacen GPS para deportes de aventura y sus principales competidores eran Garmin, TomTom, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que empezaron a recibir feedback por parte de sus usuarios de que la interfaz no era tan usable como la de sus competidores. Y en ese momento contactaron con nosotros y dijeron, oye, ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros les propusimos hacer
un test de usuarios poniendo la capa del neuromarketing. ¿Por qué? Porque nosotros les dijimos, es muy importante ver cómo navegan los usuarios, pero queremos medir las puntas de estrés, queremos medir en qué momentos el foco de atención del usuario crece de forma exponencial. ¿Por qué eso es más importante en un GPS que no en una web, en un e-commerce? Bueno, porque normalmente en un e-commerce pues uno está comprando y al final si se tiene que concentrar mucho para hacer una acción, hombre, es malo, siempre es malo, pero no es tan malo como si yo llevo un GPS puesto en la bici y para hacer una acción bajando por un camino de tierra en un deporte de aventura tengo que centrarme mucho para realizar una acción muy concreta y eso hace que pierda de vista el camino y acabe cayéndome de la bici porque estaba haciendo algo que me tenía que llevar muy poca atención. ¿Vale? No sé si se entiende. Entonces, aplicando este tipo de técnicas de neuromarketing, lo que podemos llegar a hacer es a medir estas cosas y medir y decir, oye, en la tarea de configurar cómo llegar a un punto, en el caso tuyo, si hay un foco de atención, si requiere mucha atención por parte del usuario para realizar esta tarea, tenemos un problema, porque está perdiendo de vista otras cosas que en ese momento son más importantes. Esta tarea debería ser mucho más fácil, debería ser mucho más ágil, por lo tanto deberíamos rehacer el flujo y la interfaz relacionada con esta tarea para bajar esto, ¿no? O lo mismo con las puntas de estrés. Para hacer esta acción resulta que las puntas de estrés del usuario suben muchísimo. Hombre, pues eso nunca es bueno en ningún contexto, pero en el contexto que os contaba, pues sigue siendo más negativo todavía. ¿De acuerdo? Entonces, no es algo que estemos aplicando de forma generalizada, pero sí que estamos empezando a aplicarlo en algunos proyectos siempre que el cliente nos deja, porque realmente vemos que los resultados obtenidos son muy buenos, ¿vale? Sobre proyecto. Y luego la gamificación, no entendida como que hacemos proyectos de gamificación, sino que para nosotros hay acciones que un usuario hace en la relación con una interfaz que se pueden llegar a gamificar de algún modo. Es decir, que se puede buscar el modo de que hacer ciertas acciones tome un cáliz un poco de juego, ¿vale? Cuando veáis el case study de ONG, veréis que sin ser una aplicación, no es un proyecto de gamificación, cómo nosotros pusimos la capa de gamificación en las recomendaciones que nosotros le dimos de hacia dónde tenían que orientar la nueva herramienta que iban a construir, ¿vale? Entonces, dicho esto, paso a explicaros algunos de nuestros proyectos. Y el primer proyecto que quería compartir con vosotros es el proyecto que hemos hecho para el Fútbol Club Barcelona. Y aquí, bueno, pues de algún modo podéis imaginarlo, podéis decir, bueno, es un proyecto que tiene mucha notoriedad, es un proyecto que cuando te piden hacerlo, pues sobre todo si eres del Barça, ¿no? Pues te hace mucha ilusión, pero que también pone encima de la mesa una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que el Barça es un cliente que tiene la web en 9 idiomas, es un cliente con, puedes llegar a imaginar la cantidad de visitas que tiene la web del Barça, que ya viene de tener en ese momento una web responsive, ¿vale? Y que esa web responsive no le está funcionando, tiene muchas visitas, pero realmente el feedback que tiene es bastante negativo. Entonces ellos empiezan a plantearse, cuando empiezan a hablar con nosotros, que quizá deberían hacer algo, no saben si lo que tienen que hacer es rehacer solo la arquitectura de la información o lo que tienen que hacer es ir un poco más allá y cambiar también la navegación dentro del site, y eso, bueno, cuando empezamos a hablar con ellos al final nos acaba llevando a la decisión de que lo que tenemos que hacer es rehacer, hacer el rediseño total del sitio web, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero, analizar cuál es el contexto interno del cliente. En este caso era muy importante que conociéramos quién eran los agentes principales del Barça, qué áreas estaban implicadas, que pues estaba implicada el área de comunicación, estaba implicada la área de social, que es la área que lleva todo el tema de los socios, estaba implicada el área de marketing, el área digital, qué áreas estaban implicadas. Eso es lo primero, hay que conocer el cliente, la estructura del club, que en una organización de este tipo pues puedes imaginar que es una estructura muy amplia, y entender muy bien qué quiere cada una de las áreas que forme parte de este rediseño, es decir, qué no está cumpliendo o qué no le está yendo bien, que debería cambiar en este rediseño.
Eso sería la parte de analizar o conocer el contexto interno. Una vez hecho esto, nosotros decimos, vale, muy bien, ¿y el Barça con quién está compitiendo a nivel digital? Pues está compitiendo con los mismos prácticamente que está compitiendo el primer equipo de fútbol del Barça. Y nos vamos a mirar todos los clubes que están jugando la Champions, o que habitualmente están jugando la Champions, para ver qué están haciendo a nivel digital. Y de algún modo intentar extrapolar buenas prácticas de cosas que podría estar haciendo el Barça o podría mejorar el Barça en relación a lo que están haciendo los otros, ¿vale? Y eso nos lleva a elaborar un primer informe en el que de algún modo hacemos foco en aquellas buenas prácticas que están haciendo los clubes de Europa. Una vez hecho esto, el siguiente paso es conocer al usuario final. Claro, aquí el usuario final, la complejidad es que hay mucha gente que es del Barça y hay mucha gente que se interesa o tiene una relación con el Barça a distintos niveles. Aquí está el usuario que le gusta el fútbol y es del Barça, pero que tiene una relación que de vez en cuando puede entrar para ver cómo han quedado, para ver cuál es el próximo partido, ¿vale? Tenemos el fan, que es la persona que realmente es del Barça, pero que se siente, no es socio, pero es fan y realmente siente el club mucho más allá que el simple aficionado. Tenemos el socio, que es la persona que realmente está pagando una cuota y por tanto tiene un nivel de implicación todavía mayor y por lo tanto también espera un nivel de servicio del club y un nivel de información y de relación con el club mayor. Estaban las figuras de las peñas, ¿vale? Como sabéis, como la mayoría de clubes, pues el Barça también tiene una red de peñas alrededor del mundo y esas figuras también, de algún modo, tienen que encontrar su sitio. Y luego está el hecho de el mundo, porque tenemos repartidos los usuarios por todo el mundo, ¿vale? Además de todo esto, el Barça tiene una peculiaridad que cuando investigamos el resto de clubes no encontramos, que es que el Barça tiene muchos niveles, es decir, nosotros conocemos el primer equipo, ¿no? Y conocemos, a lo mejor algunos decimos que conocemos que hay un segundo equipo que juega en categorías inferiores, pero realmente el Barça tiene una escuela en la que hay muchos niveles de clubs, de equipos que están jugando en categorías inferiores, con lo cual aquí también hay padres que entran para ver si, ¿no?, la ficha de su hijo dentro del club o para ver el calendario de los partidos de sus hijos, de sus familiares, de sus amigos. ¿Son menos? Sí, pero también tienen que estar cubiertos. Pero es que aún hay más, porque resulta que el Barça tiene secciones y tiene básquet, tiene handball, tiene fútbol sala, tiene incluso atletismo, con lo cual eso nos pone encima de la mesa un panorama de usuarios muy, muy extenso que, como os decía, en el benchmark anterior que habíamos hecho de contexto, no hay ningún club de Europa que lo tenga, ¿de acuerdo? Entonces eso realmente fue un gran reto en este punto, porque debíamos, evidentemente, entendiendo los pesos de cada uno de los usuarios, y esos pesos sobre todo nos ayudarán a delimitarlos el propio club, ¿vale? Porque evidentemente lo que pesa realmente es el primer equipo, que es lo que tira de todo, pero no podíamos descuidar el resto de secciones ni el resto de usuarios de estas secciones, pues fue lo que nos hizo trabajar con personas y escenarios. Lo que acabamos trabajando fue la construcción de personas, los mapas de empatía de estas personas y los Customer Journey que cada una de estas personas hacían en relación al club, en su relación con el club, para de algún modo detectar los puntos de conexión que en su relación con el club podían estar resueltos en lo que iba a ser la nueva web. ¿Vale? Llegados a este punto, podríais decir, bueno, pues ya está, ¿no? Ya habíais llegado aquí, ahora ya teníais toda la información, os podíais poner a trabajar. Pues no nos pusimos a trabajar en el sentido estricto, sino que hicimos co-creación con el cliente. Hicimos 4 sesiones de co-creación con el cliente. Durante un mes nos reunimos 4 horas cada semana con ellos, 4 horas seguidas cada semana, para construir cómo debía ser y tomar las decisiones clave que nos permitieran alinear a todas las áreas.
Como os podéis imaginar, como en toda organización grande, pues a veces, aunque todos están alrededor de la misma organización, pues no todo el mundo tiene las mismas prioridades, no todas las áreas tienen las mismas prioridades, no todos ponen el foco en los mismos contenidos y en los mismos servicios, y había que alinear todo eso, porque no podíamos hacer una web para el área de marketing, una web para el área de comunicación, teníamos que hacer la web del Barça, y esa web del Barça, además de dar respuesta a todos los usuarios que hablábamos antes, tenía que cumplir las necesidades y objetivos de todas las áreas. Entonces, hicimos muchos ejercicios. Aquí, por ejemplo, os hemos puesto un pantallazo en el que se ve un ejercicio en relación a la página de inicio. Claro, la página de inicio, como os podéis imaginar, y eso pasa en todas las organizaciones, hay peleas por quién sale en la página de inicio, que se destaca en la página de inicio, y todas las áreas quieren que lo suyo esté en la página de inicio. Claro, ¿cómo conseguir el equilibrio para que todos sintieran que esa página de inicio les representaba a nivel de club y de lo que ellos necesitan al final rendir cuentas en el club? Bueno, pues uno de los ejercicios que hicimos fue trabajar con ellos qué contenidos para ellos eran los más prioritarios que debían ser, y todo esto se hace el ejercicio, se debate entre todos, se discute, hay momentos que se llegan a puntos de discusión muy álgidos, ¿no?, en los que dices, madre mía, aquí esto se nos va a escapar de las manos, pero realmente la gracia también está en reconducir todo esto y conseguir que se alineen. Cuando tú consigues que todos se alineen en las decisiones clave, por ejemplo, qué tiene que salir en la página de inicio, cuál tiene que ser el menú de navegación. Una de las discusiones que se generó en una de las sesiones de co-creación iba en torno si en el menú principal tenía que salir fútbol y al lado tenía que salir básquet y al lado tenía que salir handball, o no, o tenía que salir fútbol y el resto de deportes tenían que salir debajo de una pestaña que se llamara de algún modo. Bueno, pues eso, que finalmente ha sido así. Si entráis veis que es fútbol y lo otro son secciones. Realmente esa decisión, que dices, bueno, es una decisión muy tonta, pues esa decisión se llevó a discusión, se buscaron pros y contras y se llegó a un consenso en relación a esto. ¿Qué más se trabajó en estas sesiones de co-creación? La línea gráfica. ¿Vale? Eso os podéis imaginar, ¿no? Cuando a alguien le enseñamos el diseño gráfico de algo, pues no hace falta ser diseñador, todo el mundo tiene opinión, ¿no? A mí, si me preguntan cómo se hace una operación un cirujano, yo no opino, porque yo no he estudiado medicina ni soy cirujano. Pero diseñadores somos todos, ¿no? Da igual haber estudiado o no haber estudiado, eso es algo innato que llevamos todos, ¿no? Y todo el mundo opina de diseño. Bueno, pues eso te lo encuentras en cliente. Entonces, si tú intentas hacer las cosas sin poner esto sobre la mesa lo antes posible, lo que te puede pasar es que cuando ya tengas el diseño súper avanzado, alguien diga, a mí esto no me gusta, y vuelves a empezar. Pero vuelves a empezar ¿en qué punto? ¿Y qué haces con a quien te ha dicho que sí, que para él sí que ese era el diseño? ¿Vuelves para atrás? Lo mismo. Lo que tienes que intentar es el consenso. Pues también a través de ejercicios de co-creación se consigue el consenso de cuál tiene que ser la línea gráfica, qué tono tienen que tener las imágenes, qué tono tienen que tener y qué línea tienen que tener los recursos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Fueron 4 semanas muy intensas, porque claro, aquí os digo, hacíamos una sesión 4 horas. Ellos no nos veían hasta el cabo de una semana 4 horas más, pero entre sesión y sesión os podéis imaginar que nosotros lo que teníamos que hacer era sacar conclusiones y pensar ejercicios que nos ayudaran a seguir avanzando. ¿De acuerdo? Vale, hemos sacado estas conclusiones a nivel de arquitectura, vamos a enseñarles la arquitectura, la vamos a contrastar con ellos y vamos a avanzar un poco más. Pues eso durante 4 semanas. Fue intenso, pero fue efectivo, porque realmente al cabo de estas 4 semanas se decidió subir a dirección general la página de inicio. El resultado, después de estas 4 semanas, teníamos la página de inicio con diseño gráfico, y se decidió subir a dirección general. Claro, ¿qué pasa? Se subió a dirección general y cuando se subió a dirección general se le dijo, ese es el trabajo que hemos hecho durante 4 semanas, implicadas todas las áreas de la casa. Evidentemente el director general tenía la opción de romper la baraja y decir, pues a mí no me gusta, volvéis a empezar. Pero no hubiera sido lógico, porque de algún modo era decir que no confiaba en las personas de su equipo, en las personas de su organización. Con lo cual, lo único que nos se atrevió a pedirnos es que pusiéramos en negrita los elementos del menú. Pusimos en negrita y seguimos adelante. ¿Vale?
Bueno, os he puesto aquí algunos ejercicios de card sorting. Hicimos card sorting con el cliente en las sesiones de co-creación. Y aquí os hemos puesto algunos, pues, cómo trabajamos, ¿no? Trabajamos primero todo a nivel conceptual y luego esto se evoluciona a gráfico. Lo importante aquí, el gran reto, era el responsive, es decir, realmente conseguir una web que fuera lo suficientemente efectiva desde cualquier dispositivo. Aquí se habla mucho del mobile first, ¿no? Y a veces hay clientes que te llaman y dicen, yo quiero ser mobile first, pero no os lo creáis. Vuestros clientes quieren ser los mejores en cualquier dispositivo, porque al final lo que no quieren es que hagas una opción para móvil que cuando la vean en desktop digan, oh, anda, pues aquí como en mobile he sido tan simplista, pues aquí me he quedado pobre. Y al revés, hacer una versión para desktop que cuando pase a móvil. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue trabajar todos los componentes y todas las páginas del site de forma totalmente transversal, ¿de acuerdo? Es decir, veíamos en este caso, por ejemplo, la ficha de partido, pues veíamos la ficha de partido, la contrastábamos y validábamos con ellos en los 3 breakpoints, desktop, tablet y mobile. Y les tenía que convencer, perdón, en los 3 breakpoints, ¿de acuerdo? Por lo mismo, porque si validábamos uno y luego al cabo de 2 semanas veíamos otro breakpoint y no les convencía, teníamos que volver hacia atrás a tocar el contenido o la estructura que habíamos planteado. Otro gran reto, 9 idiomas, entre ellos el árabe, ¿vale? Con lo cual teníamos que trabajar la web para de algún modo asegurar no solo que fuera responsive y se vieran los 3 breakpoints, sino que en casos como el árabe, en los que tienes que invertir la interfaz, esto también aguantara, ¿de acuerdo? Nosotros hicimos la maquetación también de este proyecto, con lo cual teníamos que maquetar la web en LRT y en RTL, es decir, tanto para que pudiera montarse la maqueta del derecho como del revés para estos casos, ¿vale? Y, pues como os decía, además la maquetación, sin ser un requisito que realmente tuviéramos que pasar una certificación, debía ser accesible AA, ¿vale? Con lo cual también se buscaban temas de accesibilidad, el cumplimiento de temas de accesibilidad, ¿vale? Este fue un proyecto que nos llevó bastante tiempo, yo diría aproximadamente pues quizá unos 6-7 meses desde que empezamos a acabar maquetación, y nosotros, bueno, no lo he dicho pero se sobreentiende, no hacemos desarrollos, es decir, luego nuestro cliente lo que hace es trabajar con otra empresa que es quien acaba integrando esto en el sector de contenidos, etcétera, etcétera, y nosotros le damos soporte para la integración, auditamos lo que están haciendo porque nunca nos fiamos de, ¿no? Pero realmente el proyecto en este punto por nuestra parte finalizó, ¿de acuerdo? Y este es un poco el resultado, ¿de acuerdo? Son pantallazos de nuestro diseño, no de la web como hasta ahora, ¿vale? Aquí hay un tema importante, que si los que os dedicáis a esto ya lo debéis saber, que luego esto es como un hijo, ¿no? Tú lo crías, lo formas, etcétera, pero llega un día que tu hijo vuela y este hijo pues a lo mejor decide hacer cosas que tú habrías hecho, pero tienes que dejarlo volar. Pues con los proyectos va un poco igual, ¿eh? Luego cuando ya le das el proyecto a tu cliente, pues él lo hace crecer y le hace los cambios que a veces cuando tú lo ves dices, esto no tendrían que haber hecho, pero ya no depende de ti, se ha hecho mayor, se ha independizado y ahí ya a veces no tienes mucho que decir. Hay un pequeño vídeo de este proceso, os lo comparto.
pues pasamos del deporte al transporte público, cambio radical, y os explico el caso de TMB. TMB, como sabéis, es Transportes Metropolitanos de Barcelona, gestionan metro y autobuses. Y he querido poner el título de los usuarios como detonantes del nuevo portal, porque aquí lo que pasaba es que ellos tenían un portal que era solo versión desktop, que habían hecho, pues cuando empezaron a hablar con nosotros hace 3 años y medio aproximadamente, pues igual el portal tenía un año y medio, no tenía mucho. Y el feedback que recibían por parte de los usuarios que llamaban al call center o a través de los formularios de atención al cliente en relación a la web era bastante malo. Entonces contactaron con nosotros con una idea inicial de hacer un audit, ¿vale? Lo que hablábamos al principio, de decir, oye, vamos a evaluar qué es lo que está pasando porque hay algo que nos huele mal. Nosotros hemos sacado una web que ellos entendían que era una web muy diferencial, muy rompedora, con una apuesta de ser muy distintos, ¿no? Y muy transgresores, pero algo hay aquí que no acaba de cuadrar. Con lo cual aquí, como empezamos por un audit, pues lo primero que hicimos fue coger y involucrar a los usuarios dentro del proceso. Lo primero que hicimos fue hacer un recorrido cognitivo, es decir, hablar con el cliente y decirle, oye, ¿a qué tipos de clientes, de usuarios vosotros os dirigís con vuestra web? Entonces nos dijeron, pues mira, yo me dirijo al turista que llega a Barcelona y quiere saber cómo llegar del aeropuerto al centro de Barcelona, o que quiere saber cómo moverse en Barcelona durante un tiempo determinado que va a ser normalmente corto. Pero también me dirijo a el usuario que es usuario de aquí y que es un usuario habitual del metro y del bus. Pero también me dirijo al usuario que lo utiliza de forma esporádica. Y también, bueno, pues un poco os podéis imaginar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, de algún modo, ponernos en la piel de cada uno de este tipo de usuarios y intentar listar cuáles eran las tareas principales que ese tipo de usuario podía querer hacer en relación a la web, ¿de acuerdo? Y realizamos esas tareas, hicimos el recorrido cognitivo, es decir, íbamos haciendo las tareas, íbamos diciendo, vale, este personaje, por ejemplo el Félix, para hacer estas tareas, ¿qué recorrido hace? Venga, vamos a ver la primera tarea. Y íbamos describiendo, pues mira, para hacer esto tiene que pinchar aquí, luego tiene que ir aquí, luego tiene que... Esto que nos permitió poner encima de la mesa como primer repaso, ¿no? ¿Cuáles eran las carencias o las disfunciones que se encontraba ese usuario para llevar a cabo cada una de las tareas? A lo mejor para hacer esta tarea, que es una tarea muy fácil, que es consultar, por ejemplo, si hay incidencias en el metro o en la línea de metro que él utiliza, pues tiene que dar 5 clics. Esto no, lo pongo como ejemplo, pero ostras, a lo mejor para intentar buscar cuál es el precio de los billetes de metro, pues tiene que clicar arriba, de arriba tiene que ir a una página que hay un montón de contenido y mucho texto, tiene que buscar entre el texto. Bueno, de algún modo lo que hacíamos era evidenciar cuáles eran los problemas principales. Como esto era empírico en el sentido de que no estábamos hablando con el usuario final, sino que estamos simulando nosotros ser ese usuario final, lo que hicimos fue hacer focus groups y workshops con usuario final. ¿Con qué objetivo? Principalmente a nosotros lo que nos preocupaba en ese momento, porque lo vimos en el recorrido cognitivo y también era un poco la intuición que tenía el cliente, creíamos que el problema principal estaba en la arquitectura de contenidos y en la forma de navegar, ¿vale? Entonces nos concentramos mucho en esos workshops, en entender cuál era el modelo mental de estos tipos de usuarios, ¿vale? Y, por ejemplo, pues intentar ver cómo ellos agrupaban el contenido, es decir, cuando ellos pensaban en tarifas en relación a qué lo ponían, cuando ellos buscaban información sobre el estado del servicio en relación a qué lo ponían, es decir, cómo ellos estructuraban todos los contenidos que realmente están en la web de TMB, cómo los estructuraban mentalmente, porque eso de algún modo nos permitía a nosotros entender cuál es la estructura mental de la gente para hacer una tarea, porque si al final te están diciendo qué relacionan con qué, pues tú ya sabes que eso tiene que estar dentro del mismo bloque, ¿no? Luego también nos permitió ver qué peso le daban los usuarios a cada uno de los contenidos. Al final, pues para el usuario, como os podéis imaginar, saber cómo gestiona TMB, ¿no? los autobuses y tal, hombre, le puede interesar, pero le puede interesar muy de forma esporádica. Al final, ¿qué quiere el usuario? Quiere saber cómo ir de un punto a otro, ¿no? Cuando les hacíamos priorizar,
qué era lo más importante para ellos en relación a la web, ¿no? La mayoría te decían, para mí lo más importante es saber cómo ir de un punto a otro de la ciudad. Que yo diga, quiero ir de aquí a aquí, y que me lo diga de forma muy ágil, de forma muy rápida, y me diga, pues mira, tienes que ir con la línea 3 y aquí te bajas y andas 5 minutos y coges este autobús y llegas. Eso era lo principal, ¿vale? A partir de ahí, pues información sobre tarifas, información sobre alertas de servicio, etcétera, etcétera. Entonces eso también nos permitió, ¿vale? Estos son diagramas del informe que presentamos que nos permitían, de algún modo, diagramar la importancia y los pesos que los usuarios le estaban dando a los contenidos, ¿de acuerdo? Además, también lo que hicimos fue evaluar, cuando ellos veían la página web, entender qué era lo que más les llamaba la atención y hacerles una pregunta clave, que nosotros ya intuíamos cuál iba a ser la respuesta, pero que necesitábamos que lo dijeran los usuarios para que realmente fuera ya razón de peso para decirle al cliente que teníamos un problema muy grave. Era preguntarles dónde está la navegación, ¿vale? La mayoría de gente nos decía que no sabía por dónde empezar a navegar, que no veía el menú. El menú, ¿vale? Creo que no hay ningún pantallazo aquí, era un menú que estaba puesto al lado del logo, pero estaba en forma vertical, con letras muy grandes, y realmente la gente no lo entendía como tal. Nadie estaba acostumbrado, no es un estándar, nadie tiene sistemas de navegación así, ni ahora ni antes. Y la gente pensaba que eso era un texto que era como un tagline, ¿no? Relacionado con la marca, pero no entendían que eso realmente era el menú de navegación, ¿vale? Con lo cual a nivel de navegación teníamos un problema muy grande. Y de algún modo, de forma colateral, en estos workshops también lo que detectamos es que la presencia digital a nivel global de TMB tampoco acababa de ser muy correcta. Ellos tenían una web que era desktop solo, tenían una web mobile, tenían app nativa, tenían una app para tablet, tenían la parte de la web del Yo També, que bueno, no sé si algunos la conocéis, que es una web más de ser, intentando ser como el club de gente que se hace del Yo També para acceder a promociones y tener servicios de valor añadido. Tenían una web de noticias, o sea, al final lo que vimos es que tampoco se conocía mucho este universo y la gente tampoco lo ponía en valor, y a veces reclamaba cosas que decías, pero esto sí que está, pero esto está en la app, pero esto claro, no lo han visto porque, ¿vale? ¿A qué nos llevó esto? Bueno, pues nos llevó a un trabajo un poco iterativo con el cliente, porque el cliente cuando se dio cuenta de esto nos dijo, vale, pues rehacer la arquitectura y rehacer home y sistema de navegación, ¿vale? Y ya que estamos, hacerlo responsive. Claro, hacer esto, al final dices, bueno, ¿cómo nos quedamos solo en la capa de home y sistema de navegación responsive y el resto de páginas? Al final nos llevó a hacer el rediseño completo de todo el site, ¿de acuerdo? El reto aquí era sobre todo el conseguir dar prioridad a los contenidos que realmente el usuario final nos había dicho que necesitaba, ¿de acuerdo? Esto que os decía, yo quiero saber cómo ir de un punto al otro de la ciudad. Pues esto que parece una chorrada, antes el formulario, que eso se podía hacer, el formulario que había era un formulario con un montón de campos. Tenías que poner la calle, tenías que poner el número, tenías que especificar mucho más todos los parámetros de búsqueda. Una de las primeras cosas que pensamos en hacer es integrar Google Maps, de modo que tú al final esto empiezas a escribir, te sugiere las direcciones, solo empiezas a escribir y ya te detecta las direcciones de forma correcta, tienes que poner menos datos, etcétera, etcétera, y simplificar principalmente los procesos del Buyana, que es el servicio, digamos, estrella que ellos están ofreciendo a través de la web. Aquí uno de los principales retos a nivel de maquetación es que esta web también es accesible AA, pero aquí hemos tenido que pasar la certificación, ¿vale?, de AA, con lo cual hemos sido auditados por una empresa especializada en temas de accesibilidad. Y eso nos ha llevado a un nivel de detalle en el trabajo, de la maquetación y de iteraciones para conseguir que realmente la maqueta cumpliera todos los requisitos para tener esa certificación muy alta, ¿no? Desde, aquí os he puesto algunos ejemplos, por ejemplo, de incluso el contraste de colores, ¿no? Algo tan tonto como decir, pero exactamente el negro,
¿qué nivel de negro tiene que ser? Dices, bueno, más o menos, ¿no? Todos vemos bien, se ve negro sobre blanco, no estáis haciendo un amarillo sobre blanco, no estáis diciendo una barbaridad. Pues eso se audita. Y eso se acaba revisando, todo el contraste de negro sobre blanco, los grises, se tiene que maquetar para que alguien pueda navegar con el tabulador a través de la web y realmente el orden de consulta sea el correcto. Aquí no sé si veo muy bien, ¿no? Pero todo esto que veis aquí, que es el orden en el que el tab va pasando, en menú, en las acciones, tenemos que incorporar, por ejemplo, en este slider que hay en la página por detrás del formulario de búsqueda, por ejemplo, hay un botón que permite parar, ¿no? Y esto dices, es raro, ¿no? Esto no se lleva, ¿no? Estos de Optimizer se les ha ido, ¿no? Porque han puesto algo que no se lleva. No es que se lleve, es que eso por accesibilidad tiene que estar. Entonces, realmente aquí hay un proceso muy laborioso en todo lo que es la maquetación. Afectaba ya a nivel gráfico ya tuvimos afectaciones importantes y luego todo eso se trasladó a nivel de maquetación, a nivel de los tooltips que tienen que salir cuando se hacen determinadas acciones a partir de iconos o se indican temas a partir de iconos y demás. Vale. Esta web salió el 5 de septiembre, ¿vale? Con lo cual tiene un mes. Y aquí lo importante es que, fijaros que empezamos auditando qué estaba pasando con la web, acabamos con el rediseño de la web, pero como os decía, por en medio lo que nos pasó es que detectamos que había un problema que afectaba a más componentes de su ecosistema digital. Entonces, este cambio en el portal principal desencadenó la necesidad de construir un nuevo universo digital. De entrada, la web mobile, como os podéis imaginar, murió, porque en el momento que sale la web responsive, pues muere la web mobile como tal. Pero en paralelo nos ha llevado a trabajar con ellos cuál es el posicionamiento de toda la parte de transportes de ocio, ¿vale? Todo lo que es el bus turístic y demás, el teleféric y demás, y cuál es su presencia digital y cómo esto se vincula a lo que es este portal principal. La parte del Yo També, que es un proyecto que estamos haciendo ahora y que vamos a reconstruir totalmente lo que es la filosofía del Yo També, y estamos haciendo realmente un proyecto muy chulo de personalización, de que tú puedas personalizar tu experiencia en la web que habéis visto, y el rehacer también la mobile, tanto para iOS como para Android. He puesto algunas pantallas de los trabajos que estamos haciendo. Vale, pues nos vamos a la banca. Aquí para que veáis que tocamos todos los sectores, no somos... BBVA, ¿vale? Este es un proyecto que nos pide BBVA porque quieren lanzar un nuevo servicio. Este nuevo servicio lo quieren lanzar inicialmente en Chile. No sé si hay alguien de Chile aquí. ¿Hay alguien de Chile? ¿No? Pues un servicio que quieren lanzar inicialmente para Chile para enviar y recibir dinero entre amigos, ¿de acuerdo? Ellos nos explican el servicio que quieren hacer y nos piden que nosotros asumamos la conceptualización, diseño de este servicio. ¿Cómo funciona esto? Funciona del siguiente modo. Está basado en Facebook, con lo cual es una aplicación que nace de Facebook. Tú forzosamente tienes que tener Facebook para poder usar la aplicación y te pone en relación a ti con tus contactos en Facebook, ¿de acuerdo? Con lo cual necesitábamos construir la aplicación dentro de Facebook para que pudiera funcionar dentro de Facebook, y además construimos la aplicación nativa iOS y la aplicación nativa Android, porque tú también luego, una vez te has dado de alta, puedes realizar las operaciones de forma indistinta desde la aplicación de móvil como desde la aplicación desde Facebook, ¿vale? Luego he puesto un poco el vídeo de cómo funciona realmente el servicio para que entendáis un poco más, pero realmente esto que nos obliga, lo primero que nos obliga es hacer un poco el storyboard, de dibujar los flujos de la aplicación que se puede hacer desde los distintos dispositivos, y el storyboard de cuáles son las pantallas que yo necesito construir en iOS, en Android y en la aplicación de Facebook para poner, ¿no? Para darle vida al servicio que ellos quieren crear, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto nos llevó a trabajar con el conocimiento. Evidentemente te obliga a tener un conocimiento elevado de cómo hacer una aplicación nativa en iOS, cómo hacer una aplicación nativa
en Android y además entender cómo hacer una aplicación dentro del propio Facebook y que todo tenga una consistencia. Entre iOS y Android no es tan importante, aunque sí que puede ser que un usuario tenga un móvil iOS y un móvil Android, pero sobre todo la consistencia entre Facebook y las aplicaciones nativas, porque ese usuario puede saltar de uno a otro y tiene que entender que es lo mismo y que realmente está accediendo a la misma funcionalidad. Aquí os hemos puesto algunas pantallas de la aplicación en iOS, en Android, ¿vale? Aquí realmente, pues, por ejemplo, podéis ver que a nivel de página de inicio pues realmente no cambia mucho, pero luego, por ejemplo, si veis a nivel de menú, a nivel de opciones y demás, pues sí que hay cambios porque la propia aplicación nativa lo requiere como tal, ¿vale? ¿Vale? Y esta es la aplicación dentro de Facebook, ¿vale? Con lo cual, realmente aquí el reto, yo os diría que fue el trabajar con esta, ¿no?, triple escenario de uso desde el punto de vista de aplicación, y el hecho también de trabajar para un país que no era un país de aquí, que era un usuario que a priori nos queda bastante lejos, con lo cual aquí nos tuvimos que apoyar mucho en el propio cliente para que nos ayudara a entender pues ciertos mecanismos o ciertas maneras de operar o de trabajar o las expectativas del usuario. Aquí nos hubiera encantado realmente poder hacer investigación con usuario real, pero por timings del propio proyecto nos tuvimos que apoyar en la información que nos suministraba el propio cliente. Tampoco podíamos hacerlo muy enfocado a Chile, porque la estrategia del cliente era: lo lanzamos en Chile, si en Chile funciona, de aquí lo iremos trasladando a otros países, con lo cual tampoco podíamos pensar en Chile solamente, porque realmente la estrategia era de ir derivando a otros países. Aquí hay un pequeño vídeo, que es un vídeo que ha montado BBVA, con lo cual veréis que no salgo yo con la camisa de palmeras, ¿vale? Pero que os ayudará a entender el funcionamiento de la aplicación. Aprendiendo a usar BBVA Link. ¿Cómo enviar dinero? Para enviar dinero, lo primero que debes hacer es identificarte en Facebook y acceder a la aplicación de BBVA Link, ubicada a la izquierda de la pantalla. Selecciona al amigo que quieres enviar dinero, sin importar si tiene la aplicación instalada. Ingresa el monto que quieres enviar y un mensaje. Escribe un saludo o un mensaje de transferencia. Recuerda que debes aceptar los términos y condiciones. Finalmente, para garantizar la seguridad de la transferencia, se enviará a tu teléfono móvil una clave que debes ingresar para concretar la transferencia. Si estás usando BBVA Link desde tu smartphone, solicitaremos ingresar tu clave de Facebook y hacer los mismos pasos. ¡Felicitaciones! Ya sabes cómo enviar dinero desde Facebook. Ahora que ya sabes enviar dinero, viene algo mejor. ¿Cómo recibir dinero? Esto es importante, así nadie te deberá de la pizza o del asado de la noche. Si eres usuario de BBVA Link, el monto se irá automáticamente a tu cuenta en línea. Y como las cuentas claras mantienen la amistad, recibirás una notificación con el monto recibido y quién te lo envió. Si aún no tienes BBVA Link, recibirás una notificación con 3 alternativas: abrir tu cuenta y recibir tu dinero automáticamente, ingresar tus datos de cuenta corriente o ingresar algunos datos de verificación y retirar el dinero en cualquier banco fácil de BBVA. Y ahora veamos cómo solicitar dinero. Una vez en Facebook, accede a BBVA Link y selecciona a un amigo que ya tenga la aplicación. ¡Ojo! Esto es importante. Solo debes ingresar el monto que quieres solicitar y luego aceptar los términos y condiciones. Y voilà, ya enviaste una solicitud de dinero por si te quedaste corto en el paseo o alguien te debe la cuota de la cabaña. Ahora, a celebrar. Ya sabes cómo enviar, recibir y solicitar dinero a tus amigos en Facebook. BBVA Link. Conecta tu dinero con tu vida. ¡Nos vemos! ¿Sí? ¿Se entiende un poco la filosofía? Vale, pues el último caso que quería compartir con vosotros es un caso de ING Direct. Os explico un poco de dónde nace este proyecto. ING Direct es cliente nuestro, hemos hecho muchos proyectos con ellos, todos de la última columna que veíamos de servicios, de evaluación y audit de experiencias digitales. Y normalmente lo que hacemos es ayudarlos en la elaboración de un nuevo canal, de una nueva sección. Por ejemplo, les estuvimos ayudando cuando crearon toda la nueva web transaccional para empresas, cuando hicieron la web comercial. Les hemos ayudado en muchos proyectos. Ellos, mientras están haciendo ese proyecto, se apoyan en nosotros para que nosotros de algún modo les vayamos auditando lo que se está haciendo y que el día que hagan el lanzamiento pues estén lo más alineados posibles
la excelencia que ellos buscan, ¿de acuerdo? Entonces, en este proyecto, ¿de dónde nace? ING Direct se estableció aquí en España principalmente a partir de un producto que a muchos os sonará, que es la cuenta naranja, ¿de acuerdo? Este es un producto que lo que permite hacer es ahorrar dinero, es un producto de ahorro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando ellos lanzaron este producto aquí en España se posicionaron muy bien porque realmente los intereses que te estaban dando, que estabas ganando por tener dinero de forma estática, digamos, ahorrado en esa cuenta naranja, pues estaba dando mucho beneficio, ¿no? Al final del año decías, bien, he tenido ese dinero guardado aquí y resulta que si esto lo tengo en mi banco normal, el que tenía hasta ahora, pues no me da nada, y en cambio lo pongo en ING Direct y me da beneficios, con lo cual captaron a muchísimos clientes. ¿Cuál es la situación? Hay mucho cliente de ING Direct que es usuario de cuenta naranja, pero ellos han ido introduciendo nuevos productos, por ejemplo, pues la cuenta nómina, bueno, los mismos productos que puedes encontrar en otros bancos, y lo que se encuentra es que muchas veces el cliente no ha movido ese dinero de la cuenta naranja hacia otros productos, incluidos depósitos, productos de inversión, etcétera, etcétera. Con lo cual el objetivo era, oye, deberíamos ayudar a nuestros clientes a mover ese dinero, porque a veces en la cuenta naranja, pues al cabo de los años te puede producir un cierto beneficio, pero a lo mejor si parte de este dinero lo pusieras en otro tipo de producto, te estaría dando al cabo de los años más beneficio, ¿de acuerdo? Un poco el tema nace de aquí. ¿Cómo conseguimos que los clientes de ING entiendan que pueden coger dinero que hay en su cuenta naranja y moverlo hacia otros productos, y eso les puede beneficiar al cabo del tiempo obteniendo más por su dinero, ¿vale? Aquí lo primero que hicimos es trabajar con sus clientes para ver qué tal les sonaba la idea, ¿vale? Para ver qué tal les parecía lo que se les estaba proponiendo. Y aquí lo que nos dimos cuenta, estas gráficas intentan un poco resumirlo, es que cuando les hablábamos a los clientes de ING de temas como inversión, ellos rápidamente nos decían, ¿inversión? No, inversión es riesgo, inversión es perder dinero. Es decir, al final, claro, para que tú consigas más por tu dinero tienes que moverlo a productos que evidentemente no son productos como la cuenta naranja en el que no hay ningún riesgo, sino que hay cierto riesgo asociado, etcétera, etcétera. Entonces, el cliente de ING no estaba preparado para ello, y cuando nosotros poníamos esto encima de la mesa, lo primero que hacían era decir, esto no es para mí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que además venimos de un contexto en que los bancos nos han engañado, ¿no? Todos sabéis un poco lo que ha pasado aquí en España. Entonces no, yo de los bancos no me fío, ¿vale? Estos me la quieren jugar, ¿no? Con lo cual, fijaros que aquí no sé si se lee, pero en este gráfico los rojos son cosas en contra de la idea que nosotros estábamos poniendo encima de la mesa. Los únicos verdes que había por parte de los usuarios es que, en principio, hay una cierta confianza hacia ING, es un banco que hasta ahora no les ha defraudado, con lo cual sí que hay una confianza hacia ING, y que al final, bueno, les ha ayudado a ahorrar, ¿vale? Con su dinero. Todo lo demás es negativo, no entiendo de inversión, no tengo ni idea de los términos, no conozco los productos, creo que esto va de riesgo, esto va de jugártela para al final siempre perder dinero, esto va de engaño, esto va de... ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que decirle a ING cuando empezamos a trabajar con sus clientes es decir, oye, esto tiene mala pinta. Estamos intentando crear un servicio que es un servicio digital, porque al final teníamos que pensar en algo que ayudara a los usuarios a hacer este cambio de chip. Pero claro, si lo primero que hago cuando yo hablo de esto es cerrarle la puerta, ¿no? Si esto lo trasladamos al físico, ¿no? Es el típico que te pica la puerta, ¿no? Y te dice, hola, mira, venía a proponerte, y dice, boom, y te cierra la puerta, y dices, pues no sé, me parece que lo vamos a tener complicado, ¿vale? Y aquí es cuando nosotros les empezamos a hablar de que hay que gamificar esto, hay que darle un vuelco, ¿vale? Esta es una de las diapositivas que nosotros les pusimos, forma parte de la presentación en la que nosotros les íbamos explicando cuáles eran los pasos que debía tener esta supuesta aplicación o este supuesto servicio que tenía que estar en su web para que el usuario realmente no cerrara la puerta, sino que la abriera y empezara a jugar, ¿vale? Básicamente, nosotros lo que le decíamos es, oye, primero
El usuario te tiene que decir, tú ya sabes el dinero que tiene, porque lo sabes, porque es cliente tuyo, pero le tienes que poner sobre todo delante de todo el proceso cuál es el objetivo que quiere conseguir. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué ahorramos? Cuando nosotros hablamos con los usuarios, con los clientes de ING, le preguntamos, pero tú al final, ¿por qué ahorras? La gente, más o menos, nos repetimos, ¿no? Pues yo ahorro para poderme comprar una casa, yo ahorro por si algún día se me rompe el coche, yo compro porque tengo hijos, yo ahorro porque tengo hijos y algún día van a querer estudiar y como no haya ahorrado no le voy a poder pagar los estudios, ¿no? Más o menos, ¿no? O yo ahorro para mi jubilación, porque cuando yo me jubile me gustaría tener, ¿no? Tal como están las pensiones, pues me gustaría tener un rinconcito guardado. Con lo cual, nosotros lo que decimos, oye, esto es lo que tienes que poner delante de todo. Tú tienes que ponerle delante de todo al cliente cuál es el objetivo que quiere conseguir. Y lo primero que ponemos delante es, ¿tú qué es lo que quieres conseguir? Yo quiero conseguir más dinero para, ¿no? Ahorrar más dinero para cuando mis hijos tengan que ir en la universidad. El rol es distinto que empezar, ¿no? la conversación hablando de si mueves tu dinero que tienes ahorrado a otros productos, conseguirás más. Tú dices, sí, no, fuera, inversión fuera, no. Pero si yo empiezo hablando tu lenguaje y el objetivo que tú quieres conseguir, va a ser más fácil de que yo te lleve de la mano, pasando por las distintas etapas que yo te tengo que ir preguntando para que tú realmente acabes viendo que ese beneficio podría ser real. Entonces, es de aquí donde viene la parte de esta gamificación que os decía al principio. Esto realmente es la explicación de, oye, más o menos qué pantallas nos imaginamos que debería haber, qué debería pasar en cada punto, y al final de todo, el usuario tendría que ver una comparativa, tendría que ver, oye, si te quedas en este punto lo que verás será esto, pero en cambio si haces estos productos te pasaría esto otro, pero tú esto modifícalo, di a ver, pues no, mira, yo en vez de tanto me gustaría tanto, o no, esto me parece que es demasiado. Le preguntarle al cliente cómo se siente en relación a esto, es decir, si es capaz de asumir más riesgo o menos riesgo, que cómo es él, si es, ¿no? qué actitud tiene delante de esto, para que esto le lleve al final a una propuesta de qué podría hacer. Esto hay que hablarlo en un lenguaje súper llano, tenemos que hablar el lenguaje del usuario, si no, no lo va a entender, si empezamos a hablar lenguaje de inversiones y demás, se va a perder. Y al final, con esta propuesta, él pues la puede guardar y pensárselo, o puede decidir contratarlo, o se puede querer ir a la oficina a acabar de aclararlo. Pero tenemos que hacer un proceso muy guiado, lo tiene que ver como un juego, tiene que poder probar, moverse adelante, detrás, no, ¿y si cambio esto? ¿Y si digo que en vez de, ¿no? ¿A cuántos años va a ir tu hijo a la universidad? Pues no, mira, me gustaría tener el dinero calculando de aquí 20 años. Oye, ¿y si en vez de 20 pongo 10, qué cambia, ¿no? El poder jugar para ver qué es lo mejor para ti. Esto les llevó a ellos, no nosotros, definir una herramienta, ¿no? ¿Cuál debía ser la herramienta que debía responder a estos pasos que nosotros les proponíamos y a esta filosofía que nosotros les proponíamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este punto? ING vuelve a nosotros y nos dice, oye, mira, ya tenemos la herramienta, ¿vale? Tenemos un prototipo de esta herramienta. Miramos a ver qué tal, ahora que ya la tenemos, qué tal el usuario en relación a la herramienta. Y nosotros lo que hacemos es testar esta herramienta con usuario. De esta primera versión, la cosa no fue muy bien. Estas son unas pantallas que resumen un poco de estas pantallitas que se ven arriba, son las pantallitas de los distintos pasos de la herramienta. Y de algún modo lo que les vamos diciendo, lo que fuimos viendo es que, fíjate, cuando están en el punto 3 de las 3 pantallas esas, lo que sienten es curiosidad, el usuario está, ostras, qué chulo, esto, qué curiosidad, voy a ver qué es lo que hay, pero fíjate que a la medida que llegan a la pantalla esta, uy, ya empieza con un cierto desconcierto y sorpresa. Y resulta que cuando ya están llegando un poco más adelante, están cansados y desubicados. Con lo cual, algo no estamos haciendo bien. ¿Vale? Aquí hay un vídeo, os pongo solo unos minutos, no lo pongo entero, con clips de vídeo de las personas navegando y opinando un poco en relación a lo que nosotros hicimos, es esa herramienta que ellas habían hecho con un prototipo, testarlo y ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué te esperas encontrar en la siguiente pantalla? Ahora que has puesto tus gastos, tus ingresos, te han dicho lo que tienes, ¿no? Productos financieros. Que te ofrezcan productos. Sí, productos de inversión. Está en el primer paso, dice que abra la segunda pantalla, dice productos, ya se espera que esto ya se acaba, ¿no? Pues un poco ya
tampoco es ya que me dé algo, no me pida más datos, para que me dé un producto o así, que me dé una solución. Pues lo que esperaba el anterior, dónde colocarlo, ¿no? Que no tenía en cuenta que iban a preguntar sobre ingresos o ahorros en otros fuera de ING. Bueno, pues me imagino que teniendo en cuenta los datos que he introducido antes de mis datos en ING más los datos que tengo en otras compañías, en otros bancos, más el depósito que supuestamente tendría en Santander, pues con esos datos me imagino que a lo mejor en la siguiente pantalla ya te hace un cálculo de con todo, teniendo en cuenta todos esos datos, si podrías rentabilizarlo de alguna manera mejor o podrías sacar más dinero o el dinero que según ING podrías ahorrar con esos datos que tienen ellos. Pues los productos, no sé lo que antes me esperaba en esta. Ahora que bueno, básicamente, fijaos que decía, y ahora dice los productos, no sé, lo que antes, es decir, este vídeo es bastante más largo, pero de algún modo lo que vamos viendo son clips seleccionados de la evolución del usuario en el transcurso de la aplicación y vemos un poco que el usuario no sabe muy bien dónde está, que cada vez, como ya se esperaba el resultado desde el principio, pues cada vez está más cansado, cada vez le da más palo que le pidan algo más, ¿vale? Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hicimos, y esto sí que lo hicimos nosotros, es hacer como un prototipo, un rediseño, ¿vale? Para hacerles entender a ellos, más allá del informe que veíais antes algunos pantallazos, decirles, bueno, creemos que la solución vendría por hacer estos cambios, que la estructura de pantallas fuera esta, que el usuario fuera viendo el proceso de este modo, de este otro, que la propuesta final se viera así, no de este otro modo, ¿vale? Nosotros hicimos un ejercicio de montar un prototipo visual que les ayudara a ellos para poder mejorar esta herramienta que ellos estaban construyendo. Esto les llevó a lo que es la versión actual, esto es pantallazos de tal como ha quedado la herramienta, ¿vale? Que no es 100% lo que nosotros les sugeríamos, pero se acerca mucho, hay mucho de lo que nosotros les sugerimos para poder mejorar esta experiencia de recomendación, ¿vale? A esto le llamaron My Money Coach, ¿vale? Y fijaros que luego lo veréis, ahora os he puesto el pequeño vídeo que han hecho de la moneda esta, ¿no? que de algún modo presenta el servicio, pero fijaros que ya de entrada en la primera pantalla lo que te habla es qué pasos vas a tener, que te van a ayudar a conseguir tus objetivos, es decir, de algún modo aquello que al principio veía es como, ¿no?, un tablero de juego, ¿no? Parecía, pues cómo ha acabado trasladándose al diseño de lo que acaba siendo la experiencia esta digital del My Money. Seguro que hay algo para lo que intentas ahorrar. Ese nuevo hogar que te hace tanta ilusión, para ver a tu hijo graduarse o simplemente por tener un colchoncito para el futuro. Pero cuando piensas en todo esto te preguntas, ¿cuando llegue el momento tendré suficiente dinero? ¿Y si surge un imprevisto? ¿Le estoy sacando el máximo partido a mis ahorros? Ahora puedes contar con My Money Coach, tu nuevo asesor digital que te ayudará a despejar todas tus dudas y a entender cuáles son las mejores opciones para lograr de forma más fácil tus objetivos. Solo tienes que responder algunas preguntas que nos ayudarán a conocerte mejor y My Money Coach te propondrá al instante una forma de distribuir tu dinero que te ayudará a entender los diferentes productos de ahorro e inversión que más encajan contigo. Si decides seguir la propuesta o parte de ella, My Money Coach siempre estará a tu lado, informándote de su evolución para que compruebes cómo te acercas a tu objetivo. Y lo mejor, todo sin moverte del sofá. My Money Coach, la evolución de tus ahorros. Bueno, me interesaba mucho que vierais un case study de cómo podemos ayudar con nuestro trabajo también a hacer evolucionar una idea hacia al final lo que es el diseño de un producto digital. Entonces, bueno, estos eran los 4 casos que quería compartir con vosotros. Y aquí, bueno, para cerrar os quería comentar que si me preguntáis, hombre, ¿y cuál es el secreto para diseñar proyectos digitales de éxito, ¿no? Para que al final, pues, los proyectos digitales que hagas realmente cumplan las expectativas de tus clientes, que como veis son clientes que os podéis imaginar que nos ponen el listón muy alto y que no se conforman fácilmente y que eso al final, pues luego si recopilamos un poco y vemos el vídeo viéramos otra vez el vídeo del principio, veréis que muchos de los que hablan en el vídeo son clientes de estas empresas y que realmente estén contentos y que digan que se han conseguido los resultados que ellos esperaban, ¿no? Yo os diría que no hay un secreto. Hay varios,
¿vale? No es la fórmula mágica, hay varios, ¿no? Si yo tuviera que destacar los principales, yo os diría que uno es la personalización. Personalización en el sentido de nosotros nos tomamos cada proyecto que llega a Optimizer como un proyecto único que no tiene nada que ver con los otros proyectos que hemos hecho, ni en lo que es el diseño final del proyecto, pero tampoco en la metodología. Nosotros tenemos una línea metodológica muy clara, que son lo que os comentaba, ¿no? Cómo afrontamos los proyectos y demás, pero lo que hacemos en cada uno de los proyectos no es siempre igual, porque intentamos adaptar la metodología del proyecto al proyecto concreto, a lo que quiere conseguir el cliente y a las circunstancias. Desde un punto de vista de empresa es mucho más costoso, porque realmente lo que acabas haciendo es no vender camisas estándar, sino haciendo la camisa a medida para cada uno de los proyectos, pero creemos que eso es lo que consigue la alineación con los objetivos del cliente y la excelencia que busca el cliente, ¿de acuerdo? El segundo tema, yo os diría que es la calidad. Calidad en el sentido o entendida como en el trabajo que hacemos intentamos realmente buscar siempre, superarnos siempre en relación a lo que hemos hecho antes. Somos muy exigentes nosotros, no el cliente lo es, pero yo os diría que a veces superamos la exigencia del cliente, ¿vale? De hecho, algunos clientes dicen que a veces os metéis tanto en el proyecto que parece que exigís más vosotros que lo que nosotros exigíamos inicialmente, ¿no? Os metéis tanto en nuestra piel que parece que realmente el cliente seáis vosotros mismos, ¿no? Eso va del compromiso con la calidad. En el vídeo inicial, no sé si os habéis fijado que al final del vídeo, en la oficina de Optimizer hay una frase en la pared que siempre dice entrega más de lo que se espera, ¿no? En los entregables, que siempre sean más de lo que realmente el cliente espera. Para nosotros esto es la obsesión, ¿no? Es decir, pero no en un informe voy a hacer un informe de 300 páginas, no, sino más de lo que espera en la calidad de lo que estamos entregando, en cómo le damos la vuelta a lo que el cliente nos pide, etcétera, etcétera. Luego el compromiso. Va un poco relacionado, nos comprometemos mucho con los proyectos. Para nosotros el proyecto nos va la vida en cada uno de los proyectos, ¿no? Y este compromiso, y eso es muy importante, es un compromiso que no es un compromiso de Mónica Zapata, es un compromiso de todo el equipo. Y esto creo que también es un factor que garantiza que consigamos esto. Todo el equipo de Optimizer estamos alineados en trabajar del mismo modo y con el mismo nivel de compromiso, ¿vale? Ahí estamos con algo, a veces estamos intentando solucionar algo, no sale, y al día siguiente llegas a la oficina y a veces comentas, he pensado la solución, esta mañana cuando me estaba duchando, es decir, yo me he despertado a las 4 de la mañana y me ha venido la solución. Eso es compromiso. Eso es tomarte el proyecto como si realmente te fuera la vida, que no nos va. Y a veces tenemos incluso que hacer reflexión de decir, cuidado, que no nos va la vida. Pero el alto nivel de compromiso de todo el equipo que está involucrado en los proyectos, de todo el equipo de Optimizer, yo os diría que es uno de los principales secretos de lo que estamos consiguiendo. Y hasta aquí era un poco lo que os quería contar hoy. Muchas gracias. No sé si tenéis preguntas o inquietudes, algo que os gustaría que contara. Sí. Esta es la normativa de accesibilidad, ¿de acuerdo? W3C marca unos niveles de accesibilidad, que hay 3, A, AA y AAA. Entonces, dependiendo del cliente, puede elegir él cumplir esta normativa, y sobre todo administración pública está obligado a cumplir AA, el nivel de AA. Esto es básicamente un tema de accesibilidad para invidentes, personas con deficiencias visuales, con distintos tipos de deficiencias, que tenemos que garantizar que puedan navegar por la web del mismo modo que lo podríamos hacer tú y yo, que en principio no. ¿Qué más? ¿En relación a otros proyectos o en relación al propio proyecto?
No, siempre hay muchos proyectos en danza, en Optimize. Siempre estamos con más de... somos una empresa relativamente pequeña, ¿vale? Pensar que pues alrededor de los proyectos podemos estar involucradas actualmente, a día de hoy, unas 15-16 personas, ¿vale? Entre personas que están a full trabajando y personas que colaboran en algunos proyectos concretos. Y estamos en muchos proyectos siempre a la vez. Lo que sí que es verdad es que hay unas personas que son las que están asignadas principalmente a ese proyecto, que son las que cae la responsabilidad de asumir y de cumplir los timings que nos hemos establecido. Una cosa que nos caracteriza, y eso lo dicen todos nuestros clientes, es que somos muy exigentes con los calendarios establecidos. ¿Esto cómo nace? Normalmente tú cuando vas a ver un cliente, el cliente te dice: este proyecto lo quiero en 3 meses. Normalmente es menos de lo que realmente tú ya sabes que el proyecto ocuparía. Y tú le dices: vale, no te preocupes, yo hago el esfuerzo para calendarizarlo, para hacerlo en 3 meses. Y entonces nosotros, ¿cómo nos tomamos ese compromiso, ¿no? Nos ponemos a trabajar con un nivel de velocidad que normalmente, el 90% de los casos, el cliente nos acaba diciendo: vale, no, vamos a frenar un poco porque no tengo tiempo de validar y de seguir el ritmo que tú me estás marcando. Y dices: no te lo estoy marcando yo, te lo has puesto tú al principio, ¿no? Normalmente nosotros en eso sí que somos muy exigentes con el calendario que asumimos o nos comprometemos con el cliente, y normalmente son ellos los que acaban haciendo pues temas de validaciones, por temas de disponibilidad para hacer reuniones, etcétera, etcétera, los que acaban pues haciendo que este calendario sea más del que inicialmente está previsto. ¿Más? Sí. Aquí en este caso eran ellos, ING tiene un departamento de experiencia de usuario y diseño interno, y de algún modo lo que hacíamos era trabajar en colaboración con su equipo, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente la decisión final dependía de su departamento de experiencia de usuario y diseño. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer era acompañarlos y ayudarlos a hacer las iteraciones necesarias para tener la mejor interfaz. Pero, evidentemente, pues al final la decisión final no era nuestra, sino era suya. También os digo que cuando tú haces un proyecto, la decisión final no es tampoco tuya. Es decir, yo, no sé, ahora mismo estamos en un proyecto en el que nosotros hemos planteado un sistema de navegación que creemos que es el más óptimo para los objetivos que quiere conseguir el cliente, y el cliente no lo ve así, ¿de acuerdo? Porque tiene algunas limitaciones técnicas, unos temas de SEO que le interesa darle más prioridad en estos momentos, y no nos compra de algún modo el planteamiento que nosotros le hemos hecho en el sistema de navegación. Bueno, pues nosotros lo que sí que hacemos es lucharlo hasta el final, demostrarle el por qué es mejor lo que nosotros estamos proponiendo, pero al final la decisión última la tiene el cliente. Y en este caso, que os estoy explicando, el cliente ha acabado decidiendo que no lo va a hacer como nosotros le recomendamos, sino que nos obliga a repensar el modo de hacerlo porque quiere no correr el riesgo de hacer lo que nosotros le proponemos. O sea, al final es una negociación también muchas veces con el cliente. Es difícil o es raro encontrarte un cliente que todo lo que tú le dices te lo compra 100% y no tiene nada que decir. Pero bueno, también de eso, ¿no? De alinearte con el cliente y que el cliente entienda el valor que tú aportas y por qué lo aportas, también forma parte de nuestro trabajo. Hola. El tema presupuestos, proyectos así tan grandes, por ejemplo el del Barça que te has extendido más, ¿se trabaja con un presupuesto cerrado, abierto? Normalmente nosotros trabajamos con un presupuesto cerrado, es decir, nosotros lo que hacemos es valorar todo el esfuerzo de lo que vamos a realizar en el proyecto, y ese presupuesto es un presupuesto cerrado que el cliente te acaba dando el ok. Aquí lo que muchas veces nos puede pasar es que a posteriori del proyecto
surjan ampliaciones o surjan nuevas necesidades. Entonces muchas veces lo que acabamos teniendo post proyecto es una bolsa de horas que el cliente va consumiendo en función de nuevas necesidades o de iteraciones que necesita, etcétera, etcétera. Pero el proyecto inicial lo acostumbramos a vender como presupuesto cerrado. Ahí va el riesgo, también de... ¿Sí? Hola, que decías que en la empresa no llevaban el tema del desarrollo web. Hablabas mucho de prototipos, le enseñamos al cliente prototipo. ¿Qué herramientas para prototipo? Axu. Sí. Trabajamos, bueno, yo como llevo tantos años, he trabajado con muchas, pero sí, ahora llevamos muchos años que trabajamos con Axu. Entonces, Axu te permite hacer prototipos interactivos, ¿vale? Y eso nos va muy bien muchas veces para enseñarle, antes de llevar al gráfico, enseñarle al cliente pues, los flujos, las pantallas, las interacciones y demás. Y luego ya cuando se hace el gráfico, pues el gráfico sí que ya se trabaja en Illustrator y demás. Pero lo que es la parte de prototipado a nivel conceptual lo trabajamos en Axu. ¿Más? Proyectos como el de TMB que utilizáis al buscador de... Sí, pero esto es algo que asume el cliente, o sea, es algo que como forma parte de la parte de desarrollo integral, lo asume el cliente dentro del, digamos, el budget del proyecto que le sigue. ¿Vale? O sea, que cuando yo decía que nosotros no hacemos el desarrollo, tenéis que entender que nosotros somos especialistas en el front, en lo que se ve, con lo cual nosotros trabajamos hasta la maquetación. Lo que es la integración de esta maquetación en el gestor de contenidos o el sistema que vaya detrás es algo que o bien el cliente tiene un equipo interno para hacerlo, o la mayoría de veces, por el tipo de clientes que son, trabajan con otra empresa que son los que hacen el desarrollo. La empresa que en este caso ha hecho el desarrollo de TMB es el que se ha encargado de integrar Google Maps en el motor de búsqueda del Boolean, ¿de acuerdo? Y el coste de esto pues se habrá gestionado dentro de ese presupuesto. Pues nada, muchísimas gracias a todos y tenéis aquí mi cuenta de Twitter y bueno, mi correo es monica@optimizer.com, es muy fácil, no está escrito, pero acordarse del nombre de la empresa, que no es fácil, y mi nombre que es Mónica, y cualquier cosa que necesitéis pues está a vuestra disposición. Muchísimas gracias.